Hoy en día estamos sobreestimulados y esto es bastante grave. Siento que de unos años para acá ha sido mucho más notorio, o tal vez yo nunca me había dado cuenta realmente, pero esto es preocupante. Y yo siento que generación tras generación es cada vez peor. Y yo me siento como un abuelito hablando de eso. Lo cual es curioso porque yo realmente no soy viejo. Pero sí me siento como un anciano quejándome de las nuevas generaciones. Pero es que con las nuevas generaciones es muchísimo más notorio. Hoy en día la gran mayoría de personas no puede pasar más de un minuto sin ver su teléfono. Sin importar la actividad que esté haciendo. Viendo películas, hablando con alguien. Una actividad cualquiera, trabajando, estudiando. Tiene sí o sí que cada rato estar viendo su teléfono. Y esta es una consecuencia directa de este fenómeno. Y yo sé que muchos de ustedes dirán: Marco, pero el cine, la televisión, la música llevan haciendo esto durante décadas, porque ahora es diferente. Y es que sí tienen razón, todas estas industrias han hecho esto durante muchísimos años, pero es que ya no se puede comparar. Mire una película de hace 20 años y compárela con una de ahora, especialmente con las películas infantiles, porque ahí es donde usted realmente va a ver una gran diferencia. Las películas de antes usualmente tenían una trama más lenta, un ritmo más calmado, que a medida que pasaba la película se iba intensificando. Bueno, pues ahora realmente no, son muy pocas las que empiezan de esta manera. Ahora todas las películas tienen mucho sonido, animaciones diferentes, colores saturados. ¿Para qué? Para mantener la atención del público. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque quieren mantener la atención de los niños. Niños que hoy en día ya no se pueden concentrar. Y ojo, esto no quiere decir que a los adultos no le pase, que esto solo ocurra en niños. Al contrario, esto le pasa a todas las personas de todas las edades. Sin embargo, con un niño es mucho más fácil darse cuenta. Lo invito a que vaya y mire el contenido de los niños hoy en día en YouTube, en televisión, en cualquier sitio, y usted va a ver cómo siempre hay distractores. Como un niño hoy en día no puede ver un video en internet porque por debajo tienen que mostrarle cómo hace un pastel, cómo está jugando la pelotica. Muchos videos a pantalla dividida porque simplemente no pueden mantener su atención. Otro ejemplo grande de esto es la música, donde hoy en día parece que la música llegará a ser desechable. Los artistas ahora sacan muchas canciones, muchos álbumes alrededor de todo el año, con canciones que sí, tal vez pueden pegar por una, dos, tal vez 3 semanas, y después ya nadie se acuerda de ellas. Por eso es que yo les digo música desechable. Si ustedes se ponen a pensar, no muchos años atrás, la música duraba mucho más tiempo en tendencia. Un artista sacaba un álbum cada año, cada 2, incluso cada 3 años, y la canción que sonaba durante todo el año. Hoy en día no es así. Si usted no está chequeando cada artista, se va a perder de nuevos álbumes, nuevas canciones que suenan por 1 o 2 días y después ya nadie las recuerda. Además de que ahora se siente como que todo el mundo está buscando esa fama de TikTok. Gran parte de la industria busca una canción que no sea ni siquiera buena para el oyente, sino que sea buena para redes sociales, que tal vez pegue durante 20, 30 segundos, porque es exactamente lo que quieren. La música de antes trascendía diferentes generaciones. La de hoy en día, aunque algunas lo llegan a lograr, no tanto como antes. Y es que póngase a pensar cuántas canciones usted no escucha todos los días que dentro de un mes usted no va a estar escuchando. Piénselo, toda esa cantidad de remix, toda esa cantidad de música que suena absolutamente igual. ¿Para qué? ¿Para que en un mes nadie la recuerde? E incluso aquí dentro de la misma plataforma, los videos de YouTube que ahora funcionan mejor son aquellos que están llenos de sonido, transiciones, movimiento de cámara. Siempre algo está pasando. A diferencia de los videos de antes donde alguien podía llegar, sentarse y hablar, hoy en día eso ya no funciona, por lo menos no tan bien como lo hacía antes. Y esto es debido a que muchos creadores de contenido se han sabido adaptar muy bien a este nuevo público que sabe que no puede mantener su atención por más de 20, 15, 30 segundos. Por eso es que hay tanta transición, tanto sonido, tantas cosas pasando al mismo tiempo, y quiero que entiendan que yo no estoy en contra de eso, al contrario, hasta yo lo he hecho, pero en muchas ocasiones se pierde el mensaje por tanta interrupción, tanta cosa que pasa. El verdadero mensaje termina siendo segundo plano. Y todo esto ha desencadenado el fenómeno MrBeast. ¿A qué me refiero con esto? Que si MrBeast, el youtuber más grande de todo el planeta, hace algo, absolutamente todo el mundo lo sigue. Preste atención a las miniaturas de los videos de MrBeast y verá cómo la gran mayoría de creadores hoy tienen el mismo estilo de miniatura, los mismos colores, las mismas cosas, los mismos gestos. Y es que gran parte de YouTube hoy en día es muy similar la una con la otra. Entonces si Juanito hace una cosa, Pepito lo copia y Pepito lo vuelve a copiar y vuelve a hacer lo mismo y la repetición
repetición de la repetidera. Y ojo, no todos los creadores son así. Todavía hay muchísimos, pero muchísimos creadores muy buenos. Pero simplemente YouTube no los viraliza como debería hacerlo. Porque YouTube apoya el contenido que ya sabe que ha funcionado antes. Entonces si a MrBeast le funcionó este video con esta clase de miniatura, va a apoyar un video que sea exactamente igual. En vez de apoyar a alguien que tal vez venga con una idea nueva, con un concepto nuevo, con un mensaje bastante bueno y trascendental. Es la misma plataforma quien llega a esconder esos buenos creadores que hablan de cosas súper interesantes y diferentes, porque es mejor siempre ir a la confiable y mostrar muchas veces el contenido que ya a alguien le funcionó. Y eso realmente no está bien, porque es contenido que está lleno de estímulos, de sonidos, de golpes, de transiciones, de un montón de cosas para tener nuestra atención y el mensaje donde queda. Además de que la misma plataforma apoya esta clase de tendencias. Estamos tan sobreestimulados que las mismas plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime, HBO, todas esas nos meten anuncios en el medio de una película, de una serie que de hecho ya estamos pagando membresía para ver, porque saben que la gente usualmente se llega a distraer, necesita esa distracción constante y ellos aprovechan a hacer dinero. Suena ridículo, pero esos son los días que estamos viviendo. Tener tanta información en nuestra mano es contraproducente, y es que se llega a sentir como si el aburrirse hoy en día estuviera mal, cuando realmente el aburrimiento es vital para la creatividad humana. Es bueno aburrirse de vez en cuando porque de ahí nacen las ideas. Pero lamentablemente, con tantos estímulos y tantas cosas pasando y con tantas distracciones día tras día, realmente no tenemos tiempo de aburrirnos, o por lo menos no como deberíamos. Y por ende la creatividad cada vez está empeorando. Sumándole esto el hecho de que ahora tenemos inteligencias artificiales que nos hacen absolutamente todo o una gran parte de nuestras tareas, lo cual realmente es contraproducente y nos está afectando muchísimo. Hoy en día somos adictos a las microdosis de dopamina. Por eso es que cada vez que hacemos algo tenemos que tener resultados rápidos, y esa inmediatez que estamos viendo es mala porque nos genera falta de paciencia. Por ende, cuando salimos al mundo real y nos damos cuenta que las cosas no funcionan con esa inmediatez que uno está acostumbrado, suele llegar a dar frustración, porque nos hemos acostumbrado a las microdosis de dopamina que nos dicen que todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser al instante, y salimos al mundo real donde vemos que realmente las cosas no son así. Hoy en día los niños no necesitan aprender de historia, no necesitan saber hacer un ensayo, ni siquiera necesitan tener buena ortografía o resolver problemas matemáticos simples. ¿Por qué lo necesitarían si hoy en día tienen una inteligencia artificial que les puede decir absolutamente todo? Y no me malinterpreten, yo podría decir exactamente lo mismo de mí cuando estaba en el colegio, porque yo en esa época tenía calculadora, pero aún así era diferente, porque había cosas que sí me tocaba aprenderme, memorizarme y hacerlas de la manera correcta. Hoy en día no se necesitan, y no significa que yo esté en contra del progreso, pero significa que todas las actividades que uno aprende, como por ejemplo el aprender a hacer un ensayo, el tener buena ortografía, el poder hacer una operación matemática simple, nos generan ciertas habilidades que son vitales para nuestra vida. Pensamiento crítico, un pensamiento lógico, que hoy en día ya no es necesario porque nuestro cerebro se está volviendo ultra perezoso. ¿Yo para qué necesito aprender algo que sé que no necesito? Que sé que con unos cuantos clics voy a llegar a la misma respuesta sin necesidad de esforzarme, de aprender, y eso es muy grave. Curiosamente, aunque en esta época actual en la que estamos es cuando más conectados hemos estado los unos con los otros, gracias al internet y las redes y todo eso, siento que también es la época en la que estamos más desconectados el uno del otro. Y es que hoy nuestra atención está en todos lados y al mismo tiempo en ninguno. Yo siento que un gran responsable de esta inmediatez, de querer tener todo muy rápido, de la necesidad de tener estímulos por todo lado, es el formato vertical. El formato vertical corto que se ultra popularizó con TikTok, donde con tan solo hacer esto usted ya podía llegar a muchos videos, cosas buenas, cosas malas, algo que usted no sabe, y es que TikTok funciona de una manera muy curiosa. Cada vez que usted hace así, que pasa el video, aunque usted no se dé cuenta, su cerebro le está diciendo: hey, no dejemos el teléfono ahorita, sigamos viendo videos, porque el próximo video muy seguramente va a ser el video que nos cambie la vida, muy seguramente va a ser el video que nos vaya a enseñar algo importantísimo, o que nos vaya a dar risa, o que me aporte algo, o cualquier otra razón. Su cerebro le está comentando: usted no se tiene que mover de ahí porque, hey, fijo, el siguiente video puede ser el que me cambie la vida. Al momento que usted hace eso, el cerebro bota pequeñas dosis de dopamina para que usted no se mueva y sienta cierto estímulo, cierta curiosidad. Por eso mismo, pero es que ese formante llega a ser tan adictivo y tan atractivo porque nos sobreestimula cada minuto y nos da mucha información, nos bombardea con anuncios, con colores, con cosas que ni siquiera esperamos para que no nos movamos de ahí. Pero es que muchas veces usted puede llegar a pasar 10, 15, 20
20 minutos haciendo así y ni siquiera cuenta se ha dado, porque sé que a más de uno le puede estar pasando eso. Hasta a mí me pasa y yo me intento regular. Podemos pasar horas y horas y horas de nuestro día en ese formato vertical que llega a ser tan dañino. Si ese formato no fuera tan adictivo, las plataformas que hacen videos para adultos no lo implementarían. Y hoy en día ya lo hacen. Hay contenido para adultos con el mismo formato de TikTok. ¿Por qué creen que es eso? Pues para generar más adicción y para que esa gente que de por sí ya tiene una adicción fea a esas cosas, ahora esté mucho peor, esté más clavado y cada vez le quitan más y más pasos a un proceso que puede que le quite la atención de eso mismo. A lo que me refiero es que cuando usted ve un video en YouTube, usualmente usted entra a YouTube, busca un video y dice, hey, yo quiero aprender sobre cómo hacer un cheesecake de mango. Va, busca cómo hacer cheesecake de mango y se mete. Y el video usualmente dura 16 minutos o 15 minutos, donde usted va a mantener su atención en un solo tema. Por ende, usted en algún momento va a aprender a hacer cheesecake de mango o por lo menos algo va a recordar de eso. Sin embargo, con ese formato vertical, usted no lo recuerda. Lo invito a que usted me cuente el último video de TikTok que usted vio. Muy probablemente no se acuerda. Y es precisamente por eso, por esa inmediatez. Porque son formatos cortos que por más que sea un buen contenido no nos aporta nada porque es muy corto, nuestro cerebro no alcanza a procesarlo, a diferencia de un formato largo como por ejemplo YouTube. Y me refiero específicamente a YouTube porque ahora YouTube tiene YouTube Shorts, lo cual es lo mismo que TikTok. La idea es que usted pase el mayor tiempo posible sin dejar estas plataformas, sin importar lo demás. Acuérdese que a estas plataformas realmente usted no les importa. Usted puede tener una adicción, puede tener un problema, a ellos lo único que les interesa es que usted pase más tiempo en su plataforma, sin importar cómo lo hagan. Lo que ellos intentan es reducir la cantidad de pasos entre un video y otro. Por ende en TikTok usted puede hacer así y llegar al otro video. En YouTube no, porque usted tiene que ver un video y después puede ver las muchas opciones que tiene y puede presionarlo y ya sabe que ahí usted va a pasar un buen tiempo de su vida. Ellos quieren cortar ese paso, que ellos ya lo lograron, cortar ese paso donde usted selecciona qué contenido ve, sino que ellos le van a decir exactamente lo que usted quiere ver. No se le olvide que nuestra atención tiene un precio y estas marcas gigantes lo saben. Por eso mismo es que ellos apoyan tanto el sobreestimular a la población. Y es que usted se puede incluso dar cuenta que las canciones de antes duraban más. Ahora las canciones nuevas duran mucho menos. ¿Por qué? Porque la gente ni siquiera puede mantener su atención en una canción de 2 o 3 minutos. E incluso las tendencias ahora son de un día para otro. Si usted se pone a pensar hace unos años, un meme viral podía ser famoso durante muchos años. Todo el año se hablaba de ese meme y durante meses se seguía hablando de ese meme e incluso años después la gente recordaba ese meme. Bueno, hoy en día no. Hoy algo sale y al otro día ya se olvida, incluso los memes. Y un ejemplo perfecto de eso son los brain rots. ¿Recuerdan los famosos brain rots que fueron una tendencia mundial? Eso fue tan solo hace unos meses. ¿Y ahora quién habla de eso? Nadie. Nadie. Los memes ya ni siquiera duran tanto como lo solían hacer. Ni siquiera la moda. Yo le pregunto, ¿cuál es la moda este año? ¿Qué es lo que está de moda para vestirse? Muy seguramente usted tampoco lo va a saber porque hay tanta cosa que ya realmente nadie sabe. Suena difícil de creer, pero hoy en día la cantidad de información que recibimos es mayor a nuestra capacidad de procesamiento. El cerebro, para no colapsar, empieza a filtrar cosas de forma superficial. Ya no analizamos, solo reaccionamos a lo primero que veamos. Me gustaría también hablar un poco del efecto Flynn. ¿Qué es esto? Y es que el efecto Flynn es un fenómeno que describe cómo el coeficiente intelectual de la humanidad ha ido subiendo generación tras generación. ¿Qué significa esto? Que cada generación es un poco más inteligente que la otra. Todo esto se hace mediante una clase de pruebas y durante casi todo el siglo XX hasta inicios de los años 80 estuvo en aumento. ¿Qué quería decir esto? Que cada generación era un poco más inteligente a la otra según estas pruebas. Bueno, pues desde los años 80 ha ido en decadencia. Sin embargo, en los últimos 15 años el cambio ha sido notorio. Estamos empeorando cada vez más y más y más, lo que significa que las generaciones anteriores sacaban muchos mejores resultados que nosotros en estas pruebas. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros ya no tenemos la necesidad de saber muchas cosas que antes sí requeríamos, y esto es gracias a la tecnología en gran parte porque es una herramienta que tal vez nuestros padres o abuelos no tenían y que nosotros no necesitamos de saber porque ella nos ayuda con eso. Sin embargo, todos estos estímulos hacen que cada día seamos relativamente peores. La mala costumbre de querer todo al instante nos ha dado problemas incluso a la hora
hora de leer un libro. Lo invito a que lea un libro si usted es una persona que no lee muy seguido y va a ver cómo se le va a complicar mucho más que antes. Y es que cuando usted lee un libro, usted se concentra y tiene que entender para saber lo que está pasando. Usted puede leer, pero si no hay comprensión lectora, su cerebro simplemente no va a tejer todo lo que está pasando. Pero cuando usted lee y tiene comprensión lectora, usted crea esa historia en su cabeza y se queda. Bueno, hoy en día realmente no, porque no necesitamos leer todo el libro para llegar a la parte que necesitamos. Y lo mismo pasa con mucho contenido audiovisual, con muchos videos. Hoy en día no tenemos que ver todo un podcast de 3 horas, sino que tenemos que ver el clip de 1 minuto en TikTok, y por eso es que llegan a ver tantas cosas salidas de contexto. La gente ya no se toma el tiempo de apreciar todo el contenido, sino que ven solo exactamente lo que quieren ver, lo que necesitan ver y lo que les quieren mostrar. Y yo me incluyo también. Nuestro cerebro no termina de procesar una cosa cuando ya le estamos dando otra. Científicos han comprobado que a su cerebro le toma entre 10 a 20 minutos el retomar una idea que usted ya tenía. Entonces, por ejemplo, si usted está en su computador haciendo su tarea, haciendo un trabajo, cualquier cosa, y después de un buen rato usted tiene una idea buenísima, está escribiendo y haciendo y siendo productivo, y para 10 segundos a ver su teléfono, ver una notificación, contestar un mensaje, a su cerebro le va a tomar entre 10 a 20 segundos para volver a llegar al punto en el que usted estaba, volver a retomar ese ritmo de trabajo que usted tenía, y muy seguramente no va a ser igual al que usted traía antes. Algo muy curioso, porque muchas veces hacemos esta clase de interrupciones sin ni siquiera esperar algo, sin ni siquiera estar esperando un mensaje, sin ni siquiera la necesidad de hacerlo, lo hacemos. ¿Por qué? Porque esa ansiedad y tanto sobreestímulo durante tanto tiempo ya nos ha arruinado el cerebro y nuestro comportamiento. Este video realmente nace de la necesidad mía de tener que hablar con alguien sobre esto. Yo no sé si soy el único que se da cuenta de cómo cada día somos más un producto en vez de una persona para estas grandes compañías. Como cada día todo es más pasajero, más rápido. El parar está mal porque no se puede parar. No podemos ver una película sin la necesidad de ver el teléfono cada 10 minutos. No podemos tener una conversación con alguien sin la necesidad de estar haciendo alguna otra acción, porque el mantener nuestra concentración en una sola cosa se ha vuelto una tarea muy difícil. Y créame, porque yo también soy una víctima de eso. Yo me he dado cuenta como para mí antes el leer un libro era mucho más fácil que ahora. El concentrarme en hacer un trabajo era mucho más fácil que ahora. Como hoy en día, yo cuando tengo que hacer un guión, tengo que hacer un trabajo, me tengo que concentrar, guardo el teléfono en otra habitación para que no me distraiga, porque llegué a la conclusión de que si lo tengo a mi alcance, no soy capaz de trabajar sin verlo después de 10, 15 minutos. Y yo soy un claro ejemplo, no soy capaz. Si yo me he dado cuenta, piense cuántas personas no se han dado cuenta. Y yo espero que muchos de ustedes se sientan identificados con este video, porque este video realmente, pues más que una crítica, es el darnos cuenta de que estamos sobreestimulados día tras día. Y no es algo nuevo, porque yo siento que en el fondo todos lo sabemos, pero nada está pasando. Si estamos perdiendo nuestra autonomía de la manera que lo estamos perdiendo, imagínense dónde vamos a estar dentro de unos cuantos años, cuando los estímulos van a ser incluso más grandes, porque no van a parar, cuando la inteligencia artificial va a ser incluso más inteligente para que nos resuelva todo ahí en la palma de la mano. ¿Qué nos va a pasar como especie? Cada vez nuestro cerebro se vuelve más perezoso, porque nosotros mismos nos encargamos de convertirlo en eso. Tenemos que recuperar nuestra autonomía, tenemos que dejar de ser tan susceptibles frente a estas grandes industrias e empresas que todos los días están bombardeándonos con más productos, con más cosas, con más anuncios, con más sonidos, porque eso es lo que ellos quieren, que nosotros perdamos nuestra autonomía, nuestra atención, nuestra capacidad de ser críticos, de pensar, de parar un segundo a disfrutar un momento, porque esa es otra cosa. Tenemos que recuperar la paciencia que hemos perdido durante años. Está bien disfrutar un momento, está bien parar, está bien disfrutar. No somos robots para estar todo el día estimulados por lado y lado. Y a esta gente no le importa. A ellos no les importa siempre y cuando usted pase la mayor cantidad de tiempo en sus plataformas, que gaste el mayor dinero posible en cosas que usted no necesita, pero que se lo metieron hasta por los ojos, que usted termine gastando en esta falsa necesidad que ellos le han dado, que usted termine siendo un esclavo del sistema, de la música, que cada vez que suena y suena y suena lo mantengan todos los días pendiente a ver qué tendencia sale. Eso es lo que yo quiero hablar y comentar en este video. Hacer un pequeño llamado a la acción a usted que me está viendo, que aunque no somos muchos, sé que muy probablemente muchos de ustedes, por el rango de edad de personas que me ven, que va por encima de los 25 años, muy probablemente se siente identificado. Está bien parar, está bien intentar cogerla suave un poquito,
pero también es bueno darse cuenta de que estas empresas nos están sobreestimulando día tras día y eso nos está afectando directamente a nosotros. No nos damos cuenta porque realmente no es algo que pase de la noche a la mañana, sino que es algo que pasa con el tiempo y va pasando y los días pasan y los meses pasan y los años pasan y nosotros pensamos que las habilidades que en algún momento llegamos a tener las seguimos teniendo, cuando en realidad no. Lo invito a que pase un día sin teléfono, lo invito a que pase unas cuantas horas, ni siquiera pase una hora concentrado en algo, leyendo un libro, caminando, respirando en el parque, lo que sea, sin su teléfono, sin algo que lo sobreestimule, sin alguna clase de juguete pequeño, un spinner, cualquier cosa que mantenga su atención en una sola cosa. Sé que es difícil, pero usted realmente va a empezar a ver los resultados. Recuerden que yo soy ningún experto y todo lo que les hablo es porque los considero mis amigos y es algo de lo que sí o sí quería hablar. Además de que todavía no puedo salir a hacer aventuras porque mi pie sigue lesionado, pero siento que es importante y llevaba meses queriendo hablar de cómo cada día todo es más desechable. Shows desechables, música desechable, productos que no necesitamos y nos intentan vender por todo lado. En un video triste he visto cómo necesitan poner un zoom o un sonido para mantener nuestra atención. Si no captas la atención de tu cliente en los primeros 3 segundos del video, lo perdiste, porque es una realidad. Literalmente es una realidad. Entonces ahora estamos en esa competencia de todos ser iguales, todos hacer lo mismo, de matar la creatividad, porque el aburrimiento ayuda a la creatividad, pero sin aburrimiento es muy complicado. Nuestra capacidad de ser críticos se pierde más y más, nuestra comprensión lectora, nuestra lógica, la habilidad de hacer cosas simples, nuestra autonomía en general se está perdiendo a causa de tanto estímulo que estamos recibiendo día tras día. Los quiero mucho, muchachos, los veo la otra semana. Espero que muchos de ustedes se hayan sentido identificados. Si se me olvidó hablar de algo, por favor déjenmelo saber aquí en los comentarios para que lo comentemos en otra ocasión. Y recuerde, si usted se sintió así o incluso si no, intente hacer el ejercicio. Concéntrese 1 hora al día en una actividad sin absolutamente nada más que lo distraiga. Poco a poco usted va a recuperar esas habilidades que usted perdió y muy probablemente ni siquiera se dé cuenta. Los quiero mucho, chao, chao.